Padre Celestial, en esta hora, Padre, ponemos a tu siervo en tus manos, Padre Celestial. Ya usted de antemano ha puesto en su corazón lo que Él va a hablar, Padre. Que sea usted a través de su santo y bendito Espíritu, Padre eterno, dándole sabiduría y que lo que Él vaya a predicar en esta tarde sea para la gloria y honra de tu nombre primeramente y después para edificación de nuestras almas, Padre Celestial. Que recibamos este mensaje, Dios mío, con amor, Padre, y que podamos, Dios mío, ser edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, aleluya. Gloria al Altísimo. Alabado el santo nombre del Señor. Cuán grande es Él. Aleluya. Ciertamente, nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es inmensamente grande. Cuán hermoso es poder mirar los cielos y ver su grandeza, ver su hermosura. En una noche estrellada nosotros miramos en el cielo infinito y nos damos cuenta de que Él es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Aleluya. Alabado sea su santo y divino nombre. Buenas tardes, mis queridos hermanos. La verdad es que ciertamente Él es grande. El día 5, miércoles, y le voy a decir algo, y voy a insistir, porque lamentablemente en muchas tradiciones cristianas latinoamericanas se tiene la idea de que la Cuaresma es una celebración católica. Y ciertamente es un error grave, porque esta tradición comenzó desde los principios de la iglesia. El tiempo que se pasaron los israelitas en esclavitud en Egipto fueron 400 años. Y el tiempo que se pasaron en el desierto fueron 40 años. Y el tiempo que pasó Jesús en el desierto fueron 40 días. Y como ustedes pueden ver, todo se trata de las tribulaciones, de los trials que el Señor pone a su pueblo a través para purificarlo. Después de la resurrección de Jesús, Él se pasó 40 días sobre la tierra antes de ser elevado al cielo. Y por esta razón, la iglesia desde el principio ha celebrado estos 40 días previo al día de la celebración de su crucifixión, porque aunque parezca feo para muchos, la verdad es que nosotros celebramos que Él fue crucificado. Tenemos todas las razones para celebrarlo, porque sin esa cruz no hay salvación. Es así de sencillo, mis hermanos. Y les quiero decir a ustedes algo interesante. Bueno, antes de decir esto, nosotros estamos en una campaña de 40 días de ayuno y oración. Esto es algo que cada corazón individualmente debe hacer en su hogar y si lo hacen o no, ya esto es cosa de cada quien. Es algo privado, personal y es con Dios. Dios es el único testigo de si estamos llevando a cabo esta promesa o no. Y después de todo, si le quedamos mal, es a Él que le estamos quedando mal. Él no nos va a fustigar, ni nos va a odiar, ni nos va a rechazar. Podemos ser sinceros con Él y decirle, Señor, yo no puedo. Pero si decimos, Señor, yo sí puedo, entonces lo hacemos en su nombre, para la gloria de su nombre, para exaltar su nombre. Y lo de la oración es algo que no deberíamos ni siquiera hablar de ellos. Ayer yo les pasé a ustedes el penúltimo de la serie de textos que tienen que ver con la carta de Santiago a ¿cómo le llaman? A la diáspora que estaba diseminada por todo Asia Menor de la iglesia. Y en esta carta hay enseñanzas específicas, pero especialmente el día de ayer
fue bastante interesante. Yo les exhorto a todos ustedes, créanme, yo estudié esto varias veces antes de presentarlo y lo grabé con mi propia voz antes de pasarlo en vivo, y todavía cuando estaba pasándolo en vivo a mí me ministró esto como si me hubiera dado una pecosada. Entonces yo les exhorto a todos ustedes a que se tomen el tiempo, es aproximadamente 55 minutos, pero vale la pena porque allí nos habla un poquito de la razón de la oración y ciertamente también nos va a enseñar un poquito a cómo y por qué orar. Pero importante acerca de esto es que estamos desde el miércoles pasado celebrando este tiempo de ayuno y oración, y esto nos lleva también a 7 semanas, 7 domingos, 6 de los cuales yo los voy a estar paseando a ustedes por el camino hacia el Gólgota. El día 30 de agosto de marzo nos vamos a detener porque tenemos un invitado, el pastor Felipe Rodríguez de Nicaragua, que va a estar aquí con nosotros trayendo palabra de Jehová para todos ustedes. También los quiero recordar, y esto ya mi hermana Connie lo va a anunciar más tarde, que el día 29 de este mes tenemos la enseñanza sobre la mayordomía. Esto es para todos ustedes, los que están y los que no están. Y yo les exhorto a todos a participar. Es un sábado entero de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Quizás terminemos temprano, pero está esto en las manos de Dios. De cualquier modo, vamos a irnos aquí a lo que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. La primera sesión de esta serie se llama ¿Eres tú el rey de los judíos? Y mire usted qué título tan interesante, porque la verdad es que aquí yo tengo un impreso que no tiene nada que ver, esto está en francés, esto es para la mamá de mi esposa, y se coló en esta cuestión. Pero aquí dice, vamos a estar hablando específicamente de Mateo 27, versículos 11 al 26, y si nos vamos a este texto de inmediato, mis hermanos, vamos a gozarnos un poquito con esta palabra, porque yo creo que vale la pena. Mateo 27, versículos 11 al 26. Y el título que le hemos dado otra vez, ¿eres tú el rey de los judíos? Amado, vamos a leer este título de este texto de inmediato para que podamos gozarnos en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir al respecto. Por favor, si podemos ponernos de pie por un momento en reverencia a su palabra, mis hermanos. Alabado tu nombre, Señor. Padre, esto es palabra tuya y nosotros no somos más que siervos tuyos, Señor, esperando con nuestras lámparas encendidas hasta que tú regreses. Aleluya. 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 Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, él nada respondió. Y Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los príncipes y sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese que Barrabás
fuese soltado y Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: Barrabás. Y Pilato les respondió: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos les dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, cuando tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Amados, esto es histórico verdaderamente. Esto es ciertamente seria palabra. Y yo, por favor, necesito que le prestemos mucha atención, mis hermanos, porque aquí hay mucho que decir. Fíjense, nosotros estamos, por favor, podemos sentarnos. Padre, esto es palabra tuya, Señor, que toda palabra de mi boca y toda meditación de mi corazón sean agradables a ti, Señor, Señor mío y roca mía, mi castillo fuerte. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Todos nosotros siempre estamos alegres cuando nos llegan las buenas noticias. Y por supuesto, lo opuesto es que nos desconsolamos cuando llegan las malas noticias. Y sin embargo, hay situaciones en que alguien viene y nos dice: te traigo una buena noticia y una mala noticia. Y lo gracioso de esto es que cuando esto sucede, casi siempre les decimos: danos primero la buena noticia. Porque somos propensos a buscar lo que es bueno y a correr de lo que es malo. Por eso hay tanta gente que le huye a Jesús, porque lo que es bueno para ellos es lo que es malo. Pero lamentablemente, esto no cambia esa realidad, amados. Yo estaba mirando el otro día una bendita carta que estaba leyendo este predicador, J. Jones, y él es famoso, está por donde quiera, pero es un hombre que tiene una gracia y un carácter y un estilo en predicar la palabra que es interesante verlo. Pero él hablaba de esta joven que habiéndose ido hacia la universidad, pasó meses sin escribirle a sus padres. Y sus padres le preguntaban qué había pasado. Pero por fin, un día ella les envía una carta. Y en la carta dice: yo sé que ustedes se están preguntando por qué no han escuchado de mí. Yo quiero decirles que estoy bien después que tuve que tirarme por la ventana de mi apartamento porque se quemó y se destruyó completamente. Y gracias a Dios que el muchacho que trabajaba en la gasolinera, que me vio, salió corriendo y me ayudó y me llevó al hospital y se quedó conmigo y me atendió tan bien. Qué muchacho tan amoroso. Y después de haberme llevado al hospital, como yo no tenía donde vivir, él me pidió que se podía quedarme con él. Y yo decidí quedarme con él, y le quiero decir que nos hemos enamorado. Pero le quiero decir también que estamos apresurados un poquito a casarnos antes de que se comience a notar la barriga. Y les quiero decir también que gracias a Dios que yo no me voy a casar, ni he conocido ningún muchacho, ni estoy embarazada, ni se ha quemado mi apartamento, ni me tuve que tirar por la ventana, pero me he quemado en todas las notas. Y lo gracioso de esto es que yo estoy seguro que esos padres, al recibir esta carta, quedaron asustados, pero al leer al final se alegraron de que solamente era asunto de notas. Si ella les hubiese dicho desde el principio:
me quemé en todas las notas, ellos hubiesen estado frustrados, gritando, ¿por qué estamos pagando escuela? Pero no. Este es el asunto. Nosotros tenemos que entender que es todo un asunto de perspectiva. Un asunto de cómo vemos las cosas. Y aquí está el detalle. Nosotros tenemos una historia aquí que comienza con con 6 preguntas. 2 preguntas a Jesús y 4 preguntas al pueblo que estaba allí acusando a Jesús. Y lo importante de esto es que estas preguntas estaban siendo hechas por un individuo que no tenía ningún concepto de moralidad. Un individuo que solo pensaba en sí mismo, un individuo que no tenía ningún interés en lo que podía pasar ni a la derecha ni a la izquierda. Él solo quería que todo le fuera bien a él. Y de hecho, este mismo hombre, antes de comenzar su gobernado en Judea, él llegó y se quedó en Cesarea y mandó soldados a Jerusalén con figuras del emperador, las cuales eran una ofensa para los judíos. Y los judíos, al ver estas figuras, salieron corriendo a Cesarea y le clamaron y le pidieron, y él sencillamente no les hacía caso. Entonces, cuando él se cansó de escucharlo, les dijo que si no se iban, él iba a enviar soldados a que los degollaran. Entonces todos se desnudaron el cuello y dijeron: vengan y dególlenos, porque preferimos morir que tener esta abominación en nuestra casa. Ellos finalmente, esto es una historia verdadera, por cierto. Entonces Pilato desistió y quitó estas figuras del emperador de Jerusalén. Y así pues ellos se calmaron. Pero un poco más tarde, este mismo hombre fue porque quería construir un acueducto y no tenía con qué, y literalmente se robó el dinero de las arcas del templo y les dio a ellos que era para su bien. Las protestas fueron tan grandes que había un descontrol absoluto, un caos absoluto en la ciudad. Entonces él envió soldados vestidos de judíos y le cayó a palo a todos los judíos, al punto de que cientos de judíos murieron ese día. Por lo tanto, este hombre se había ganado una popularidad por su crueldad, por su falta de compasión, por su falta de amor y por su yo y solamente yo. Y cuando llega este momento, estamos mirando a un hombre que no le importa nada, pero que quiere estar bien, porque en otra ocasión él trató de poner unos escudos del César en el palacio de Herodes, y allí los judíos protestaron, y como él no quería hacerlo, esta voz le llegó al emperador y el emperador lo obligó a quitar estos escudos porque él quería paz. Pilato sabía que estaba entre dos fuerzas: el emperador, a quien él tenía que mantenerse halagando, y los judíos, que tenían una actitud seria acerca de su religión. Y por esta razón, cuando le llega este momento a él no sabe qué hacer. Y aquí está el detalle, amado. Estas gentes, después de haber acusado a Jesús, después de haberlo aprisionado y después de haberle pasado causa en las manos de Anás y en las manos de Caifás, entonces lo trajeron temprano al pretorio, que era donde estaba Pilato, pero ellos no se atrevieron a entrar porque era el día anterior a la Pascua, y por esta razón ellos no querían ensuciarse, no querían mancharse, porque tenían que estar limpios para poder celebrar la Pascua. Ustedes pueden ver la hipocresía de todo esto. Pero aquí ellos le entregan a Pilato a Jesús, y Pilato se está preguntando qué es lo que está pasando. Lo importante de todo esto es que el resultado de todo esto, de todo
amados, ponen en relieve una realidad. Pilato era un cobarde, él era un hombre sin ningún tipo de compasión, sin ningún tipo de temor por la moral, por los principios. Y él, sin embargo, buscó todas las maneras de tratar de liberar a Jesús. Y podemos decir hoy, gracias a Dios que él no pudo. Porque si Jesús es liberado, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? Pensemos en esto por un momento, mis hermanos. Aleluya. Aleluya. Fíjese, el versículo 11 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Fíjese qué pregunta tan interesante. ¿Eres tú rey de los judíos? Pilato estaba allí para proteger al emperador. Y por esta razón, estas gentes habían traído esta acusación ante él, porque era la única manera en la que podrían lograr que él tomara atención. Porque cualquier cosa religiosa, él les hubiera dicho: resuélvanlo ustedes. De hecho, esto fue lo que él dijo. Cuando nosotros vemos la historia en el Evangelio de Juan, nos damos cuenta exactamente de esto, de que Pilato les dice: este es un caso de ustedes. Pero ellos dicen: nosotros no podemos juzgarlo porque no podemos dar la pena de muerte. Y entonces cuando él les pregunta por qué la pena de muerte, ellos les dicen: porque él dice ser el rey de los judíos. Y aquí está la razón por la que él hizo esta extraordinaria pregunta. Entonces, él está intrigado. Pero Pilato sabe que esto es un juego, que estas gentes no están siendo verdaderas. De hecho, él está prácticamente burlándose de ellos en todo esto. Y la situación es que cuando él viene y le pregunta a Jesús, y Jesús dice: tú lo dices. Cuando nosotros vemos en el Evangelio de Juan esta confrontación, Jesús allí les dice: sí, yo soy el rey de los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Y dice: para esto he venido, para traer la verdad. Fíjense ustedes, y aquí es donde viene la cuestión, porque Pilato se queda anonadado. Él no sabe qué hacer, él no sabe qué decir. Él dice: ¿qué es la verdad, mis hermanos? Aleluya. Y nosotros pensamos que ¿cómo más puede esto interesarnos a nosotros? ¿De qué manera esto nos afecta a nosotros? Amados, Jesús le dijo a él exactamente lo que tenía que decirle. Él le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino ahora no es de este mundo. Aleluya. Aleluya. Y tenemos que darnos cuenta, amado, de que en realidad eso es todo lo que Jesús había hecho desde el principio. Él era el príncipe de paz. Su única culpa había sido traer paz y amor y conciencia de pecado al hombre. Juan mostró el camino de Jesús y Jesús mostró el camino del cielo. Y nosotros todavía hoy muchas veces nos preguntamos por qué razón más gente no recibe este mensaje. Pero amados, tenemos que darnos cuenta de que todo esto no es más que el maravilloso plan, el genial plan, el extraordinario plan del soberano y todopoderoso Dios, que ha establecido que Jesús tenía que morir.
que acusar. Fíjense ustedes, extraordinario. Pero él no dice absolutamente nada. Entonces aquí está la perspectiva. Pilato le hace a Jesús una primera pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y después, no escucha que te están acusando. Jesús contestó la primera y se cayó en la segunda. Y entonces Pilato es puesto contra la pared, especialmente porque su esposa le había avisado: ten cuidado con este hombre, no vayas tú a hacerle nada porque yo tuve un sueño acerca de él. Muchos se preguntan, ¿por qué razón este texto? Yo le puedo decir a ustedes fácilmente la respuesta. Satanás no quería que Jesús muriera en la cruz. Y por eso le puso esto en la conciencia a esta mujer, para que ella tratara de evitarlo. Porque él sabía que estaba en juego mucho. De hecho, el mismo Pilato luchó de todas las maneras posibles. Amados, por esta razón, cuando llega el momento de la verdad, él se pregunta, ¿qué puedo yo hacer? Porque si yo lo suelto en contra de su voluntad de ellos, voy a tener un levantamiento, voy a tener un caos en la ciudad y voy a ser llamado a cuenta por el emperador. Pero si yo lo condeno, entonces voy a estar condenando a una persona inocente. Él estaba literalmente contra la espada y la pared, amados. Por eso, él se agarra de esta tradición que tenían los judíos en aquellos tiempos, que en las Pascuas ellos podían pedir que se liberara a algún tipo de prisionero que tenía el emperador, y él, por amor a la paz, les concedía este favor. En este caso, él ve esto como una ventana. Él dice, no es verdad que ellos van a poner en la cruz a un hombre inocente. Este es un criminal, un hombre que es conocido por todos, por sus grandes hazañas criminales. Y por eso yo los voy a poner a ellos contra sí mismos y voy a forzarlos a que liberen a Jesús. Sorpresa, sorpresa. Definitivamente. Él les pregunta, la tradición de ustedes dice que debo soltar a un prisionero. ¿A quién quieren ustedes que yo libere? ¿A Barrabás o a Jesús? Hermanos, hay algo gracioso aquí. Porque si nosotros miramos con cuidado esta porción de la historia, nos estamos dando cuenta de que hay algo extraordinario escondido detrás de esto. Porque note usted que el santo, el poderoso Dios, el creador del universo, está siendo juzgado por el hombre. Y allí, sin embargo, tenemos a un criminal, a un hombre de los más bajos, que está a punto de ser crucificado. Y nosotros nos damos cuenta de que de alguna manera tenemos el Evangelio reflejado en todo esto. Porque allí ponemos en contraposición Barrabás y Jesús. Y Jesús tiene que tomar la cruz para que Barrabás sea liberado. Mire usted la cosa extraordinaria. ¿Cuántos de nosotros aquí somos Barrabás? Alabado sea el nombre del Señor. Esto tenemos que tenerlo nosotros por realidad, porque esa es nuestra vida, mis hermanos. Aleluya. Pilato no tenía carácter alguno, ni conciencia de justicia alguno. Él no estaba interesado en hacer el bien. Él quería limpiarse del problema. Y por eso pone esta contraposición frente a estos hombres y los pone a ellos a escoger. Su responsabilidad, Él se la entregó al pueblo judío. Y por supuesto, sabemos cuál fue el resultado de todo esto, mis hermanos. ¿A cuál de
qué suerte. Aleluya. Aleluya. En lugar de rogar que Jesús fuera liberado, el pueblo gritó, Barrabás. Wow. Bendito el santo nombre del Señor. Amado, aquí está el dilema de Pilato, el extraordinario dilema de Pilato, porque aquí hace una pregunta extraordinaria. Cuando él se ve en este dilema, él no sabe qué responder. Entonces él pregunta, ¿qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué voy a hacer con Jesús? A mí me gustaría que todos nosotros meditemos seriamente en esa pregunta. ¿Qué voy a hacer con Jesús? Porque, amado, ciertamente Pilato está haciéndole esa pregunta al pueblo judío y definitivamente ellos están rechazando la única verdad que podía salvarles. Aleluya. Y sin embargo, en este mundo tenemos la situación de que toda la humanidad está confrontando la misma pregunta. ¿Y cuántos de nosotros sencillamente nos cubrimos los oídos para no escucharla? Aleluya. Pilato creía que tenía en sus manos el poder de la vida y la muerte, pero él no entendía que esto no era asunto suyo. Él sabía que tenía la responsabilidad de decidir, pero él decidió deflectar esa responsabilidad, quitársela de encima y entregársela a hombres que estaban iracundos y que no tenían ningún otro interés que satisfacer su deseo de sangre. Por supuesto, sabemos que las masas estaban siendo impulsadas por aquellos hombres malvados que estaban mezclados entre ellos, los líderes judíos. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos gritaron, crucifícalo. Ellos gritaron, amado, crucifícalo. Lo más gracioso de esto es que todavía Pilatos en esta circunstancia está diciendo, pero ¿y qué es esto? ¿Cómo es posible? Él mismo no logra entender por qué tanto odio contra un hombre que solamente había hecho bien. ¿Por qué tanto odio contra un hombre que había alimentado a los hambrientos, sanado a los enfermos, levantado a los muertos, liberado al hombre de usted de las garras del infierno? Y todavía ellos dicen, crucifícalo. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, todos nosotros vivimos esta misma realidad día tras día y cientos de voces escuchamos cada día que dicen, crucifícalo. Esto es una realidad triste, pero es una verdad que no podemos evitar. Cada vez que yo voy donde mi vecino a decirle, Jesús te ama, y él me cierra la puerta, él está diciendo, crucifícalo. Cada vez que yo me encuentro con alguien que está desgastado, abatido en el supermercado y trato de hablarle un poquito y hablarle un poco de Jesús, él o ella dice, no, crucifícalo. Y amado, lo más hermoso de todo esto, el otro día yo estaba escuchando una canción, ahorita no vamos a recordar cuál es el nombre de esta bendita canción, pero es extraordinaria. Y cuando la encuentre se las voy a poner a ustedes para que aunque está en inglés no me importa, se las voy a poner. Pero en esta canción lo que dice es que, ahora me acuerdo, dice, mi orgullo me sacó del jardín, tu amor puso el jardín en mí. Es extraordinario. Si tuviera todo lo que tengo, a cambio de tu amor no fallaría. Tu amor no se compra ni se merece. Tu amor es un regalo, por gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús.
aparece alguien, acerca de la manera en la que en el jardín del Edén habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, rechazaron la vida. Y por eso murieron espiritualmente. Y desde allí, todos aquellos que hoy nacen están muertos. Literalmente muertos. Y sí tienen conocimiento de bien y conocimiento de mal, pero desde su posición de cadáveres espirituales. Y para que pueda haber un entendimiento, para que pueda haber alguna posibilidad de que podamos ver, de que podamos entender, tenemos que rechazar ese conocimiento para poder volver a la vida. Amén. Jesús es la vida. Aleluya. Aleluya. Santo del Señor. Dale un aplauso al que vive en Señor. Amados, Jesús nos respondió a una sola palabra. Esto es más extraordinario. Y Pilato de alguna manera yo creo que entendía que él estaba bregando con algo mucho más grande que toda la humanidad. Yo puedo imaginarme como este hombre estaba asustado, como este hombre estaba nervioso. Él escucha una gente supersticiosa, quiero decir, extremadamente supersticiosa que eran los romanos. Y estar viendo que él es el rey y él se está comportando como un rey, que yo soy el que determina la verdad, yo soy el que enseña la verdad, yo soy la verdad. Pilato está sacudido y su esposa le dice, cuidado con este hombre. Pero él prefirió la muerte. Amados. Aleluya. Aleluya. Amados, ustedes recuerdan en Juan 17:1, como dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, como le diste autoridad sobre toda carne, para que de ella vida eterna a todos los que le diste. Y este es el detalle. Y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti. Aleluya. Aleluya. Amado, el único Dios verdadero y Jesucristo Jesús, a quien tú enviaste, dice él. Él dice, yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahora, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquellas glorias que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús está diciendo, llévame a la cruz, Señor, porque aquí se acaba el problema. Aquí yo destruyo el poder de la muerte, yo cancelo el poder del pecado y yo traigo conmigo a todos aquellos que me creen. Alabanza el nombre del Señor. Aleluya. Esta es la hermosa verdad del Evangelio, mis hermanos. Él había dicho a sus discípulos en Mateo 20:19 que él iba a ser entregado a los sacerdotes e iba a ser condenado a la muerte. Y él les dijo, ellos me van a crucificar, pero yo al tercer día voy a levantarme de entre los muertos. Aleluya, gloria a Dios. Amado, Pilato estaba desconcertado que Jesús no contestó una sola palabra. Usted tiene que entender, un hombre acostumbrado a juzgar personas y todo el que llegaba frente a él estaba arañando, defendiéndose, buscando excusas, tratando de explicar el porqué, pero este hombre se quedó callado. Amado, se quedó callado. Y esto es la cosa más extraordinaria del mundo. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía cuál era la consecuencia de ese quedarse callado. Pero él era un hombre con una misión. Amado. Tengamos cuidado con esto. Porque él sabía para dónde iba. Él sabía cuál era su propósito. Y nada ni nadie lo iba a detener. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Recordemos que a él no lo crucificaron.
Señor. Amados, el gobernador se quedó maravillado. Y él sabía que estaba luchando con hombres rabiosos, con hombres envidiosos, con hombres pecaminosos que solamente querían satisfacer su anhelo por ver a este hombre muerto. Y ellos hubieran hecho cualquier cosa. Ellos dicen que su sangre caiga sobre nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. 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 Amado. Bendito el santo nombre del Señor. Y entonces Pilato pregunta, ¿qué mal ha hecho este hombre? ¿Qué mal ha hecho este hombre? Y poco después tomó una vasija y se lavó las manos. Como que esto iba a hacer alguna diferencia. Como que su culpa iba a ser eliminada con lavarse la mano. Los judíos tenían esta tradición de lavarse las manos. Y por esta razón, Pilato hizo lo mismo frente a ellos. Pero ¿cómo podía él pensar que eso excusaría su culpa? Mis hermanos, él desde ya era un hombre condenado. Dios había puesto todas las piezas en su lugar. Amado. Y la enemistad que había entre Pilato y los judíos había sido planificada, estructurada, diseñada a perfección por el todopoderoso Dios para este momento. Amén. Amado. Pilato no tenía otra manera, porque él perdió control de su autoridad en ese momento. Mis hermanos. Y podríamos hablar mucho acerca del acto criminal o de la participación de Pilato, de su cobardía o de la furia que tenían estos hombres que estaban allí vociferando contra Jesús. Podríamos hablar de todas las circunstancias, de la traición de Judas. Podríamos hablar de los tantos hombres y mujeres que estaban allí, que 5 días antes habían estado gritando, Hosana al Rey. Y ahora decían, crucifícalo. Pero todo esto no es nada, mis hermanos. Porque de lo que tenemos que hablar es de la providencia, de la soberana providencia de Dios, que había decidido desde antes del inicio de los tiempos que Jesús iba a ir a la cruz para salvarnos de la muerte y del pecado. Esta es la realidad. De modo que esto no importaba nada. Esas voces, esos gritos, todas estas cosas, todos estos habían sido diseñados por Dios para que esa cruz fuese utilizada en ese específico día, mis hermanos. Y lo más bello de todo esto es que Jesús lo sabía con lujo de detalle. Amados, en el día de Pentecostés, Pedro le habló a la multitud después de haber sido llenado con el Espíritu Santo. Y él dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y previo conocimiento de Dios, tú clavaste en la cruz por mano de impíos y le mataste, pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía y la muerte. Y lo más bello de esto es que Pedro sigue hablando, pero él está refiriéndose a todos los detalles proféticos de los por qué esto tenía que suceder. Los judíos no tenían control sobre lo que estaba pasando. Pilato no tenía control sobre lo que estaba pasando. Las masas rabiosas que gritaban no tenían ningún control sobre lo que estaba pasando. El poderoso y maravilloso Dios, creador del universo, y su Hijo Jesús habían puesto de acuerdo, decidido que esto iba a pasar exactamente de esa manera. Amén. Y por eso sucedió, mis hermanos. En Hechos 4:27, la
verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer, oiga bien, cuánto tu mano y tu propósito habían predeterminado que sucediera. Aleluya. 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 Amados, en el peor de los momentos, quiero decirle a ustedes, en el peor de los momentos, el hombre entregó a Jesús para ser crucificado. Y Dios, por su gracia y su misericordia, se encargó, se aseguró de que esto sucediera. Porque es la única manera en la que nosotros podemos tener vida y vida en abundancia. Amén. Aleluya. La pregunta es sencilla. ¿Confías tú en este Cristo Jesús que fue crucificado por nosotros y que fue resucitado al tercer día por el Padre? ¿Estás tú convencido de que Él es tu Dios? Anoche yo veía un pequeño video, un breve video, una jovencita, quizás 14 o 15 años, diciendo unas cuantas verdades. Yo se los envié a ustedes para que lo vieran en el grupo de la iglesia. Y entre estas verdades está la cosa más sencilla. Si tú le amas, ¿por qué no le obedeces? Si tú dices que le crees, ¿por qué no haces lo que Él dice? Si tú confías en Él, ¿por qué estás siempre buscando hacer las cosas por tu cuenta? Y después nos hace referencia a un versículo famoso en el Evangelio de Pedro. Muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello y lo otro. Y Él les va a decir, no te conozco. Y la realidad es esta, mis hermanos, esa contraposición, ese no te conozco, se trata específicamente de eso. El yo decir que conozco a Jesús no es suficiente. Él tiene que conocerme a mí. Wow. Aleluya. Porque de otra manera, cuando llegue la hora, todo lo que hicimos va a ser un desperdicio, una pérdida de tiempo. Inclinemos nuestras cabezas, hermanos. Aleluya. Padre eterno, en el nombre de Jesús, nosotros nos asombramos con la hermosura de tu palabra y de tu gran sacrificio, Señor. Y por eso te damos gracias, verdaderamente gracias, por todo lo que tú todavía hoy continúas haciendo por nosotros. Señor, a mí personalmente se me revoltea el estómago solo de pensar que yo puedo fallarte. Señor, se me estranca la garganta cuando pienso en las cosas que todavía hoy salen a mi mente, que son basura y que yo sé que tú odias. Por eso, Padre, yo te agradezco y yo te amo. Y te puedo decir gracias por esta salvación tan hermosa. Porque aunque yo hasta el día de Cristo no voy a ser perfecto delante de ti, seguiré luchando para perfeccionarme, no con mi fuerza, sino con la tuya, Señor. Y voy a seguir dándote gracias, porque ay, si me fuera por ti, Señor. Ay, si no fuera por ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, mis hermanos.